El nuevo tráiler del multijugador de Halo Infinite ya está aquí y trae bastantes curiosidades que estoy seguro no conocías o bien las cuales no notaste. ¿Estás listo? Soy tu amigo Monster, comencemos. Chicos, recuerden, si están buscando headsets, teclados, mouse o accesorios para su setup, recuerda que en la tienda BSG con el código BSG Monstruo tienes un 10% de descuento. Recuerda, BSG, la mejor opción precio-calidad. El link de compra está acá abajo en la descripción. El tráiler inicia en la Tierra y hay que entender en la fecha en donde sucede todo esto. Pues bien, esto sucede en el año 2552, luego de la caída de Reach. La humanidad se ve obligada a defender su planeta natal y si la Tierra caía como cayó Reach, hubiese sido el final. Esta batalla fue uno de los enfrentamientos más grandes entre el Covenant y la humanidad. Esta batalla duró alrededor de 2 meses, principalmente en África, como lo pudimos ver en Halo 2 y en Halo 3 o Halo 3 ODST, donde apreciamos la caída y la cristalización de la ciudad de Nueva Mombasa. Sin embargo, los ataques también sucedieron en otras partes del mundo, como lo fue Australia, en donde recibieron un fuerte bombardeo por parte de las fuerzas del Covenant. A estas ciudades también se suma Cleveland, Arizona, La Habana, Pakistán y la Antártida. Pues bien, con este nuevo tráiler nos dan un pequeño vistazo a la ciudad de Londres, justamente donde está ubicado el famoso Big Ben, sumando así otra ciudad que, si bien no muestra un ataque tan brutal como el de Nueva Mombasa, sí muestra varias unidades Covenant patrullando alrededor de esta ciudad. Algo bastante interesante es cómo se fue desarrollando esta ciudad a lo largo de los más de 500 años que tenemos de diferencia, y se puede apreciar que lo único que conservaron fue el Big Ben. Fuera de eso, todas las estructuras tienen un vistazo bastante avanzado y sombrío a cómo se ve actualmente. Ahora bien, en el tráiler también se puede apreciar una variante del Phantom que no correspondería a la línea que nos están mostrando, pero ese tema lo tocaremos más adelante. El Phantom que correspondería a este tiempo sería el Phantom tipo 44 o bien tipo 52, que pudimos ver desde Halo Combat Evolved hasta Halo 4. Sin embargo, el modelo que pudimos ver en el tráiler es el modelo tipo 57, el cual se puso en servicio al finalizar la guerra humano-Covenant. Esto debido a la escasez de los antiguos Phantoms, lo cual obligó a la facción de Jul Aldama y a los espadas de Sanjayli a fabricar este nuevo Phantom. Es por eso que únicamente lo hemos visto en Halo 5 y se puede apreciar bastante bien en el modo de juego Warzone. Más adelante se puede apreciar una Banshee que sí correspondería a su tiempo, ya que esta sería la Banshee tipo 26B, la cual fue bastante usada durante la caída de Reach, la batalla de la instalación 04 y posteriormente usado en la batalla por la Tierra. Esta Banshee que aparece en el tráiler es la misma que pudiste usar en Halo Reach y también en Halo 4. Para Halo Infinite ya nos han mostrado cómo lucirán las Banshees de los desterrados y manejarán un diseño bastante similar basado en la Banshee tipo 26B como en Reach y en Halo 4, pero con un acorazado que se ve bastante resistente. Más adelante nos muestran una comandante Laurette más joven, residente de la ciudad de Londres. Su edad es incierta debido a la poca información que se encuentra disponible. Sin embargo, podríamos asegurar que se encuentra entre los 25 y los 30 años, ya que si los sucesos que nos muestran transcurren en el año 2552 y Halo Infinite se sitúa en el año 2560, ya han transcurrido 8 años, por lo cual su edad en Infinite rondaría entre los 33 y los 38 años, aunque sí se ve un poco más grande en Halo Infinite. Y es que, chicos, la vida de un Spartan no puede ser tan fácil. Déjenme acá abajo en los comentarios qué edad realmente crees que tiene. La joven comandante Laurette porta un dije que parece tener la forma de una abeja, un dije que parece significar mucho para ella, a tal grado que lo plasmó en su armadura como su emblema Spartan. En Halo 5 pudimos ver un emblema bastante similar bajo el nombre de abeja asesina, el cual obtienes al llegar con tu Spartan al rango 15. Dime, ¿te resulta parecido estos emblemas? Déjamelo acá abajo en los comentarios.
Más adelante nos dejan ver a un pelotón de Brutes pertenecientes al Covenant. Sin embargo, el que lidera este pelotón es un Brute Chieftain, pero con un diseño reciente, para ser más específico de los desterrados, aunque sí mantiene un poco del diseño que vimos en juegos pasados. Pero eso no es todo, ya que este pelotón de Brutes porta la nueva carabina de pulso de Halo Infinite, la cual se dio a conocer por primera vez en la novela Halo Shadow of Reach. Esta nueva arma fue desarrollada por los desterrados. Más adelante nos confirman que sí es esta nueva arma debido a su forma de disparo, ya que esta dispara una ráfaga de 4 pernos, la misma que recibe este Spartan. Por cierto, la carga de escudos también es la misma de Halo Infinite, así como el diseño del rifle de asalto. Un momento clave y que dejó a todos emocionados fue la llegada de los Spartans al rescate de la joven comandante Laurette. Estos Spartans portan la nueva armadura Mars 7 Gen 3 y el casco Keystone, la cual es una variante de la mítica armadura que usó la legendaria Spartan Naomi 010. Ambas serían desarrolladas varios años después del ataque a la Tierra. Sin embargo, hay que recalcar que quedaron brutales en el tráiler. Ahora bien, ¿por qué 343 pasó por alto el lore de Halo? Pues bien, fácil y sencillo, porque el punto es promocionar y ubicar el momento en el cual nos encontramos, el cual es Halo Infinite. Visualmente tú viste armaduras, vehículos y más que no corresponden a la fecha de su desarrollo, y está bien, porque si entiendes esta parte te darás cuenta que esto solo es referencia a lo que veremos en el juego, aunque debo admitir que dar una mirada al pasado siempre será bastante nostálgico y divertido. De hecho, este cambio en las armaduras o en los diseños que no corresponden a su época ya los hemos visto antes en Halo 4, en donde 343 quiso resaltar la nueva armadura del jefe maestro poniéndosela a los Spartans que combatían muchos años atrás de que fuera desarrollada esta armadura. Seguramente sí lo recuerdas. When one human world after another fell, when my Spartans were all that stood between humanity and extinction, nobody was concerned about why they were originally built. So you feel in the end your choices were justified? Y así hemos llegado al final de estas curiosidades que seguramente no notaste o bien no sabías el trasfondo de estas. Si así fue, deja tu like, esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video mío que ves y te ha gustado, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de toda la nueva información que se viene. Sígueme en mis redes sociales y también en Twitch porque ahí jugamos mucho Halo y ahí estaremos jugando Halo Infinite. Recuerda, soy tu amigo Monster y nos vemos en el siguiente video. Adiós.